Bienvenida Latinoamérica. Esto es la Academia, café virtual científico y cultural, a cargo de quien les habla, el doctor Enrique Richard. El día de hoy tendremos como invitada especial ni más ni menos que a la bióloga Paula Coca Soto, una joven bióloga que se destacó muy tempranamente por sus aptitudes docentes y por sus aptitudes en la investigación pedagógica, eso tan importante que muchos docentes descuidan. ¿Cómo llego a mis estudiantes? Y ella ha rescatado una historia que conmovió a la opinión pública boliviana. La historia de Valentina, una osa hormiguera, Myrmecofaga tridáctila para el que quiera saber su nombre científico, que fue afectada por los incendios de la Chiquitanía hace unos años, fue rehabilitada y lamentablemente unos días después, unos días antes de que se consumara la introducción nuevamente de este animalito al lugar donde fue encontrado, fue literalmente asesinado a golpes. Nunca se esclareció el causal de esta atrocidad que no tiene nombre. Nunca. Y Paula Coca Soto no quiso que esto quedara en el olvido. Y esta historia la plasmó en un libro de cuentos. En un libro de cuentos dirigido a un público infantil. Porque nuestros niños son el futuro. Ellos son los que tenemos que concientizar. Hacer cambiar de opinión a un adulto es difícil, es complicado. A veces nos parece hasta una tarea casi imposible de lograr. Pero los niños son inocentes, inteligentes, abiertos, sin prejuicios, hasta que los contaminamos nosotros. Entonces, miren qué interesante experiencia canalizar el libro de cuento como una herramienta pedagógica de concientización, de desarrollo de valores tan importantes como la biofilia y la cultura de la contemplación en el aula. Pero no es un libro de cuento cualquiera, no es ficción. Este libro de cuentos está basado en un hecho real. Entonces, hoy, a través de esta tertulia, quiero invitarlos cordialmente a escuchar de la propia autora por qué lo hizo, para qué lo hizo y qué es lo que piensa ella de estos hechos que les he contado y de utilizar el libro de cuento como una herramienta pedagógica para la educación ambiental. Sin más, decirles lo de siempre. Acompáñenme. Muy buenas tardes, Latinoamérica. Esto es la Academia, café virtual científico y cultural. Hoy tenemos como invitada especial una gran persona, una gran bióloga,
Me refiero concretamente a la magíster Paula Coca Soto, con quien yo tuve el privilegio de compartir un aula y ahora un orgullo de ver su trayectoria, todo lo que está haciendo como activista, como bióloga, como docente, y el tema que nos convoca el día de hoy es BAP, un cuento infantil dirigido a concientizar a nuestro futuro, a los niños. Entonces, muy buenas tardes, Paula, bienvenida a la academia y no sé si quieres agregar algo a la presentación. No, está todo muy bien. Muchas gracias, Enrique. Yo estoy muy contenta de que nos podamos ver a pesar de la distancia. Y quiero decirte que para mí es un honor también estar aquí charlando contigo. Eres una persona muy importante para mí porque has marcado mi vida. Entonces yo también te debo mucho y eres un referente para mí en la educación y como persona. Entonces estoy súper feliz de estar contigo hoy y de poder conversar sobre este tema. Gracias, Pau, pero el día de hoy la idea era no hablar de mí, era hablar de ti. Gracias, pero no puedo dejar de decirlo. Gracias, gracias, Paulita. Querida amiga, la primera pregunta es la siguiente. Contanos un poquito, no te olvides que dentro de esta audiencia latinoamericana de internautas que siguen el programa La Academia, tenemos básicamente, la mayor parte son educadores y mayoritariamente del área ambiental, a pesar de que también hay del área cultural en general, pero todo tiene un factor común y es que a través de la educación buscamos concientizar. Contanos un poquito, Pau, cómo se te ocurrió este tema de este libro tan maravilloso que escribiste, BAP. Bueno, a ver, tengo que ponerte en contexto también un poquito. Por supuesto. Eh, el año pasado, en 2019, tuve la oportunidad de planificar un viaje a Roboré y fui con mi hijo. Entonces fuimos a Santiago de Chiquitos, yo estaba muy, digamos, tenía muchas ganas de conocer ese lugar y fuimos, conocimos, paseamos y como mi hijo ya está un poco grande, digamos, ya tengo más llegada, digamos, a su conciencia y le puedo hablar más de la naturaleza y lo importante que es. Entonces he aprovechado esa oportunidad para que conozcan, ¿no? Animales, lugares, el paisaje allá es maravilloso, la verdad. Y justamente una semana después de haber abandonado el lugar y volver aquí a La Paz, empezaron los incendios en la Chiquitanía. Y no sé, el llegar de un lugar tan lindo y que se empiece a incendiar, para mí ha sido un shock. La verdad no me la creía, me ha dolido mucho. He sentido así en carne propia el dolor de los animales que acababa de ver, entonces me ha impactado mucho. Inmediatamente después de los incendios que, como tú sabes, aquí en Bolivia tardaron más de 3 meses en apagarse y solo por razones naturales, no porque haya habido la voluntad política ni los recursos, digamos, es que yo me convertí en una activista. No he participado de las marchas por el clima el año pasado, me he contactado con Fridays for Future, con varias organizaciones aquí en La Paz que estaban movilizadas, ¿no? Entonces yo he tomado mi parte, la verdad, he agarrado a mis alumnos del colegio en el que trabajo y los he impulsado a que esta lucha, que es de todos en realidad, sea parte de su vida. O sea, he logrado, digamos, concientizarlos, un poco tal vez se ha olvidado mi currícula, pero les he mostrado lo importante que es la naturaleza. Y justo coincidentemente el capítulo que me tocaba avanzar era mamíferos, entonces he tratado de conectar esas dos cosas, ¿no? Y así, bueno, pasó el incendio y todo. Empezó este 2020 con el pie equivocado, nos vino la pandemia y bueno, como una de las tareas que asigné a mis alumnos fue la de las especies amenazadas de Bolivia.
Entonces les di como tarea escribir un cuento. Entonces les planteé unas cuantas especies amenazadas y yo dije, ¿por qué yo no escribo también un cuento? Porque Claro. no les voy a mandar la tarea solo a ellos, y me puse esa meta, ¿no? Exactamente la misma tarea que ellos han hecho, yo la hice. Entonces me ha salido esta historia que realmente ya digamos que me siento ahora tal vez aliviada de haberlo sacado de mí, porque en realidad me dolió mucho la historia de Valentina. Para mí ha sido un referente en las marchas por el clima. He usado, digamos, una máscara simbolizando la ella, ¿no? Y me ha dolido saber de su muerte, de la forma en la que ha muerto, y justamente me parece muy injusto que hasta el día de hoy no existan responsables de esa muerte tan cruel que ella ha tenido, ¿no? Y justamente con el objetivo de no dejar esta historia ahí perdida en el tiempo, he decidido escribir sobre ella y escribir la historia, digamos, de una forma atractiva para los niños, para que ellos puedan disfrutar de la historia. Obviamente la parte del final terrible está en el cuento, pero la historia de la conexión madre-hijo, de todo lo que aprende de la madre, lo he creado yo, ¿no? Pensando un poco en cómo los niños pueden captar, digamos, la realidad y la sensibilidad para que este problema, porque es un problema en realidad, esa falta de conciencia en general, se convierta en un, no sé, en un poder, ¿no? Para que los chicos puedan empoderarse y conocer más la naturaleza y no ser impávidos, ¿no? Ante estas situaciones, sino que tomen acciones reales, y la escritura realmente es una forma de liberación. Correcto. Pero, Paulita, contanos un poco. No te olvides que el programa está dirigido a toda Latinoamérica. En Bolivia, donde tú estás militando brillantemente, todo el mundo sabe quién es Valentina, pero en el resto de Latinoamérica no. ¿Por qué no nos Claro, cuentas, por qué no nos presentas a Valentina? ¿Quién es claro. Valentina y por qué elegiste a Valentina como protagonista de este maravilloso cuento tuyo, que estamos viendo en pantalla, estamos compartiendo con la audiencia? Claro, te comento que, bueno, empezaron los incendios en julio en Bolivia, en muchos lugares de Bolivia, en la Amazonía, etcétera. Pero uno de los lugares en los que se ha, digamos, consumido más hectáreas de bosque ha sido en el bosque seco Chiquitán, ¿sí? Lamentablemente, el incendio apagó la vida de muchos seres vivos, y lamentablemente, como te digo, en Bolivia no existieron las políticas necesarias como para hacer algo en relación a esto. Y Valentina fue una osita que fue encontrada desmayada cerca de San Matías, en Santa Cruz. Y cuando la han encontrado, ella estaba obviamente desmayada, seguramente asfixiada por el dióxido de carbono, y la han llevado inmediatamente a Santa Cruz. Al Perdón que te llevarla, corte, Paulita. Una osita. ¿Qué especie? es una osa bandera, es Myrmecofaga tridáctila. Esta Correcto. osita, si obviamente en Sudamérica la deben conocer con otros nombres, pero es una osa maravillosa. El oso hormiguero. El oso hormiguero, exactamente. Y ella, bueno, como te digo, la encontraron así desmayada, la trasladaron a Santa Cruz. En Santa Cruz tuvo, obviamente, el cuidado de muchos veterinarios, de activistas, igual porque estaban movilizadas muchas personas ayudando como voluntarios, etcétera, a apagar el fuego y a rescatar los animales que estaban rescatando quemados, ¿no? Y la pobre Valentina estaba con sus 4 patitas quemadas, con quemaduras de tercer grado, estaba obviamente totalmente deshidratada, y obviamente si no me equivoco, le pincharon algún desinflamante que la llevó al estado de coma. Después de estar en estado de coma por 18 horas, ella ha podido despertar, pero obviamente me imagino totalmente adolorida, y la han ido rehabilitando, ¿no? Con el tiempo. A los pocos meses ella ya se sentía mejor, y obviamente como estaba bajo el cuidado de muchas personas y no tenía tanto el contacto de ser con personas, tenían obviamente la idea de
reintroducirla, ¿no? A los ecosistemas de los bosques secos chiquitanos. Entonces, fue así que, digamos, ella estuvo desde septiembre hasta marzo de este año en Santa Cruz, primero en un refugio en Roboré, y luego fue llevada a la misma ciudad de Santa Cruz, donde ella estuvo en un bioparque, donde la estuvieron cuidando, etc. Pero fue lamentablemente en este mismo bioparque donde fue asesinada en marzo de este año, por razones desconocidas, y lamentablemente, como mencioné hace rato, no se sabe hasta ahora quién ha sido el culpable, ¿no? del asesinato de Crimen que esta ha población. quedado totalmente impune, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, como te decía, la investigación se ha quedado en veremos por lo de la cuarentena que vino inmediatamente, y es una pena, ¿no? Que la justicia primero no vele por estos animales, y segundo que yo no entiendo la verdad cuál ha sido el motivo real que le haya podido llevar a una persona a semejante acto criminal, ¿no? De ver un animal indefenso y asesinarlo de esa forma, porque ella ha muerto por la autopsia que le han hecho por hemorragias internas, y aparentemente han sido fuertes golpes que le han propinado, que le ha ocasionado la muerte, ¿no? Estando ella ya absolutamente recuperada, absolutamente sana y lista para ser reintroducida. Entonces eso es muy doloroso. O sea, después de haber sido un símbolo, digamos, de que la naturaleza se puede mantener viva a pesar de las miles de circunstancias que pueden suceder negativas, que ella muera de esa forma, ¿no? Es realmente vergonzoso para el humano. O sea, digo, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no conservamos? ¿Por qué la gente no entiende el valor real de una especie, ¿no? Entonces, eso es preocupante, la verdad, y por eso también me motiva a que las personas conozcan más sobre la importancia de estas especies, conozcan más nuestra interdependencia. O sea, estamos todos conectados, no podemos ser ni indiferentes ni podemos pasarnos de listos, ¿entiendes? O sea, me duele mucho eso, teniendo el conocimiento tan a mano como tenemos hoy en día, y yo lo escribí con esa intención, ¿no? De que las personas se eduquen, que las personas aprecien la naturaleza, y creo que la historia de la Valentina tampoco es la única. Hay muchas aquí en Bolivia que Así es. realmente, muchas historias tristes que podemos contar también, pero creo que el caso de ella no sé, ha sido muy impactante para mí, la verdad. Creo que tocaste un tema clave. Cuando has dicho en Bolivia, hay muchas historias similares. Yo creo que en toda Latinoamérica se repiten estas historias, pero el tema es que normalmente estas historias, te habrás dado cuenta, Paulita, que estas historias tienen un auge en la opinión pública, pero después caen en el olvido, lamentablemente. Entonces, lo que yo rescato de todo esto es que vos no has permitido que esto caiga en el olvido. Has escrito este cuento justamente para que esto no caiga en el olvido, para que no vuelva a haber un crimen impune como el que sucedió con Valentina. Y eso me parece algo realmente invaluable, porque vos has tomado en serio el tema y has optado porque el crimen cometido con Valentina no quede en el olvido, no quede impune. Entonces, me gustaría saber, querida amiga, ¿cómo ves el cuento más allá del cuento? Es decir, como una herramienta pedagógica para concientizar a nuestro futuro, los niños, porque creo que coincidirás conmigo, querida Paula, que concientizar al adulto es infinitamente más difícil que llegar a un niño. Los niños vienen inocentes, abiertos, son como una esponjita, no tienen las taras que tienen los adultos, y
es la etapa ideal para la educación ambiental, para concientizarlos sobre la biofilia que deberían tener y el respeto hacia la madre tierra y la Pachamama. Entonces, a mí me parece algo extraordinario que hayas utilizado un cuento, porque es una herramienta fundamental en esta lucha, en esta cruzada. Pero quisiera escuchar tu opinión al respecto. Sí, bueno, como docente, la verdad es que la primera vez que uso esta herramienta, pero me ha parecido que es una herramienta muy poderosa. Poderosa porque podemos, bueno, para empezar, los niños siempre han leído cuentos desde que son, es lo primero que les leemos, entonces Claro, están claro. súper familiarizados con esa técnica, ¿no ve? Entonces, los chicos pueden, ¿cómo te digo? Crear sus personajes, pueden, lo que me ha pasado ahora con mis alumnos, que en la mayoría de los cuentos de mis alumnos, todos son héroes de los animales. La Wow, mayoría. Entonces, fantástico. son niños que se comunican con animales o sea, que llegan a hablar con el animal les cuenta su problema y los niños les ayudan a solucionar el problema. Entonces, realmente me ha parecido algo maravilloso porque los chicos se han empoderado del conocimiento que tenían y han llegado a amar a esas especies. Y yo, como te digo, admiro a mis alumnos porque tienen 12 años y para la edad que tienen escriben bastante bien, la verdad. Me han dejado impresionada y estoy considerando realmente utilizar mucho más esta técnica de la escritura, digamos, porque yo he visto, ¿no? Eso, que se han empoderado de sus personajes, ellos mismos han sido protagonistas de la historia, se han convertido en héroes de la naturaleza y creo que eso es lo que nos falta. Y Correcto. analizando este tema con otros colegas, creo que es bien importante en estos tiempos tener esperanza, ¿no? A pesar de todo lo que estamos viviendo, creo que nos falta una dosis de esperanza y creo que esa dosis de esperanza está en los niños. Y si nosotros no les inculcamos eso, lo vamos a perder todo. Entonces, a pesar de que no lo vean o no tengan la oportunidad de ir a arboreo o de ir a algún lugar a conocer fauna silvestre, igual pueden investigar sobre ella, igual la pueden llegar a amar, solamente que el adulto es el que entorpece ese conocimiento, creo, no sé, por nuestro estilo de vida apurado, estábamos corriendo no sé a qué competencia, pero no hemos llegado a ningún lado, ¿no? Y lo que demuestra en realidad esta pandemia es que estamos todos súper conectados, el rastro de uno, aunque sea en la China, nos va a llegar aquí. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y creo que esta pandemia eso nos enseña, pero asimismo la tecnología, por lo menos ahora, y el Zoom nos permite llegar a los niños todavía. Hay que agradecer eso de que la educación no pare del todo, digamos, pero también hay que fortalecer eso mucho más. Creo que hay que trabajar más. Las currículas educativas tienen que centrarse totalmente en la biodiversidad. Ya no podemos ser entes así dominantes de la naturaleza, sino tenemos que hacernos cargo y hacernos cargo muy bien, ¿no? Y el primer paso es la educación, ¿sí? Correcto, correcto. Pero ahí has tocado un tema que a mí me parece clave. Tú has dicho centrarse en la biodiversidad, pero una cosa que yo he valorado mucho es que tú te has centrado en la biodiversidad de Bolivia, la propia. La propia, Porque el sí. otro problema que tenemos es que nuestros niños, lamentablemente, no por culpa de ellos, por culpa de los docentes que nos quejamos muchas veces de que los libros son colonizadores, Exacto. pero los docentes no escriben libros. Y me atrevo a decir que es la generalidad, que no escribe libros. Entonces, Exacto. como consecuencia de esto, editoriales extranjeras son las que tienen que escribir esos libros y después nuestros estudiantes resulta que conocen a la perfección lo que es una jirafa, lo que es un elefante, lo que es un hipopótamo, pero si tú les dices una queñola, ¿qué es una queñola? No tienen idea.
un kili, menos todavía. Cuando hablamos de nuestra biodiversidad, nadie sabe. Un yurumí, ¿qué es un yurumí? Una guaraguazú, ¿qué es una guaraguazú? No tienen idea. Y lamentablemente, tú sabes, la bandera de la conservación se basa también en el amor. Nadie ama lo que no conoce. Exacto. Y lo que no se ama, no se cuida. Entonces, a mí me parece clave lo que tú has dicho, esto de enseñar la biodiversidad, pero nuestra biodiversidad. Y en este sentido me parece fundamental la herramienta que has utilizado tú, el cuento, pero de especies nativas, porque si Exacto. nuestros niños no conocen las especies nativas, ¿cómo las van a amar? Y si no las aman, ¿cómo las van a cuidar? Después, ¿cómo vamos a hablar de conservación? ¿Tu opinión al respecto, Paulita? Claro, como decías al principio, creo que digamos, venimos con un texto X de una editorial X, ¿no ve? Con la que impartimos las clases, pero creo que parte del docente, en realidad, y de su criterio, de tratar de contextualizar ese libro a la realidad de los chicos, ¿no? Esa es la idea, en realidad, en la educación, ¿verdad? Entonces, yo me preocupo desde todo el tiempo que he estado dando clases de contextualizarles, digamos, el tema de la biodiversidad hacia lo que tienen en su país. Entonces, siempre cuando me tocaba avanzar mamíferos, eran mamíferos de Bolivia. Hablaba aves, eran aves de Bolivia. Entonces, creo que el docente tiene ahí una importante función, ¿no? Él tiene que contextualizar y darle resignificar los contenidos de forma de que sean totalmente, ¿cómo te digo? Palpables para los chicos, ¿no? No podemos hablarles de especies que viven en el otro extremo del mundo. Él tiene que tener la posibilidad de poder verlas alguna vez o algún momento de su vida. Entonces, tenemos que enfocarnos a eso, ¿sí? Y es bien importante que los docentes también ¿cómo te digo? Se apropien de lo que tienen en su país. Muchos, o sea, no estoy criticando, ¿no? Pero creo que hay mucha comodidad a veces de impartir cosas que ya están dadas y no investigar un poquito más. Pero creo que, bueno, en realidad es parte de la iniciativa y la creatividad del docente y creo que hay miles de cosas y de recursos para usar. Yo he usado también trípticos, hacemos salidas, ¿no? Obviamente ahora no se puede, pero de visitar el zoológico, de hacer una pequeña excursión. Esos recursos son bien importantes. Ese contacto con la naturaleza para los niños es muy importante. Entonces, si ellos no perciben el problema con sus propios ojos, lo van a sentir totalmente ajeno. Hasta que no lo vean y no lo conozcan, no lo van a poder conservar si es que no saben el verdadero problema que hay detrás de todo, ¿no? Correcto. Entonces, Y es bien importante. perdón. Sí, Sí, seguí. seguí, Pau. No, ya me he olvidado, está bien. No, lo que te iba a decir es esta actividad tan linda del cuento. Ayer tuviste un evento al que me invitaste lamentablemente y realmente lamentado mucho no haber podido asistir, pero contanos un poquito cómo salió el evento, contanos cuál era el objetivo de este evento y contanos cómo aplicaste esta herramienta en el evento. Claro. Bueno, yo iba a dar la clase de biodiversidad, me tocaba darles amenazas a la biodiversidad y ¿En me qué contactaron, curso, Paulita? son de quinto de primaria mis alumnos, ¿no? Están entre los 10 y 11 años más o menos. Entonces ellos me contactó con la profe de lenguaje y le he preguntado si estaban ya viendo el cuento, ¿no? Y ella me dice, no, pero lo voy a dar. Entonces nos hemos puesto de acuerdo para hacer un proyecto. Y así me contactó con la profe de inglés, la de computación y como hemos hecho un proyecto multidisciplinario en realidad, ¿no? Entonces, a partir de las amenazas a la biodiversidad, hemos hecho este proyecto multidisciplinario donde conmigo han trabajado toda la parte técnica, digamos, del lenguaje de biodiversidad. En lenguaje han visto el personaje,
las partes del cuento, etcétera. En inglés igual han visto las especies amenazadas, en términos ya en inglés, y en computación han hecho su, obviamente, toda la parte técnica del manejo del publisher y todo eso, ¿no? Entonces, ayer hemos hecho el cierre del proyecto. Como hacemos normalmente en el colegio, hacemos un mini evento donde invitamos a expertos para que comenten los cuentos de los niños, algunos niños puedan leer pedazos de su cuento, etcétera, ¿sí? Entonces, ayer ha participado Claudia Adriasola, que es una escritora, ha participado Stephen Reichle, que es un fotógrafo, y he aprovechado de mostrarle sus fotos a los niños, que han disfrutado un montón. Y bueno, quería tenerte a ti también de invitado para que lleguemos más al corazón de los niños, ¿entiendes? Yo me siento muy, muy feliz, justo los he evaluado esta semana en el tema y están capísimos. Justo vino como anillo al dedo también el tema del zorro Antonio, que me ha permitido hablar más del tráfico de fauna, entonces todo se me ha complementado perfecto para llegar, digamos, a un cierre muy lindo. Los chicos estaban muy orgullosos de su trabajo, las profes muy orgullosas del trabajo de los niños, y yo realmente estoy muy feliz de que este pequeño proyecto se haya convertido en un libro para mí y en una aventura por la biodiversidad con mis alumnos, ¿no? Excelente. Una preguntita más, Pau. Dime. ¿De quién son los dibujos del libro? Son míos, que Ajá, parecen excelente. probablemente muy infantiles. Yo no soy Es muy un buena libro en de arte. cuento, Pau. Sí, me ha costado dibujarlos, la verdad, Ujú. pero Pero están muy lindos, están muy lindos. gracias. Quería que ser autora de todo en realidad. Me ha costado dibujar, pero lo he logrado. Y tal vez no son los mejores dibujos, pero he tratado de capturar los mejores momentos del cuento y sobre todo el amor, ¿no? De madre e hijo, que es también un tema bien importante porque con amor se logran todas las cosas. Así es, Pero, así es. Tenemos que buscar promover la biofilia, el amor por la vida, de una vez por todas, porque lamentablemente estamos en una sociedad que promueve una educación necrofílica y en la cual nuestros niños lamentablemente cuando se encuentran con la vida, está sin vida. Cuando vamos a un mercado, los niños ven una res colgada de un gancho, peces muertos, y terminan creyendo, a falta de una explicación de parte de sus papás, terminan creyendo de que el único valor que tiene la vida es muerta, lamentablemente. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva, tenemos que fomentar la biofilia. Por eso este tipo de actividades me parece ejemplificadoras para toda Latinoamérica y creo sinceramente que tu proyecto deberías plasmarlo más allá del cuento en un artículo científico. sí, verdad. Realmente creo que los biólogos, como biólogos, o sea, aparte de dedicarse a la ciencia, también tienen que poner fácil el lenguaje académico para que todos puedan acceder a conocer de la biodiversidad primero. Y segundo, sí lo voy a hacer porque es una técnica muy interesante que ha dado excelentes resultados y yo creo que mis alumnos nunca se van a olvidar de ellos cuando eran niños, ¿no? De siendo los salvadores de sus especies. Y Creo creo lo que mismo. bueno, les ha llegado al corazón realmente tener una aventura imaginaria, por lo menos por varios ecosistemas de Bolivia, pero es algo que se les va a quedar para siempre. Y creo que en un niño no hay vicios, su sensibilidad está al máximo, hay que aprovechar eso al 100%, ¿no? Y los chicos se dan con amor, lo hacen muy fácil y más bien hay que incentivar todo la lectura, la escritura para que ellos sean actores en el futuro y no sean adultos muebles, ¿no? Que hagan algo, que se pongan las pilas, que estén activos, ¿no? Así es, así es.
Una reflexión final para el cierre, Pau. Ya, a ver. Un mensaje para tus colegas, para los docentes que les toca trabajar con niños en este tema. ¿Qué les dirías, Pau? Yo les diría que confíen en los alumnos, los niños son fantásticos, que traten de buscar herramientas con las que ellos se sientan cómodos, porque a veces uno también puede buscar una herramienta con la que no se siente tan cómodo, y creo que eso es bien importante, ¿no? Tener una herramienta que sea fácil para que el docente pueda trabajar. Eso es importante, estar cómodo como docente. Y segundo, trabajar con amor es suficiente para que tus alumnos les llegue todo lo que tú tienes por enseñar, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Ok. Querida Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por lo que estás haciendo por la educación en nuestra querida Bolivia, nuestra querida Latinoamérica, y muchísimas gracias por compartir con la sociedad este cuento tan hermoso, tan educativo que has escrito. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco a ti un montón y te felicito por este maravilloso programa también, porque todo el mundo en Latinoamérica puede contactarse y conocer experiencias de otras personas y así enriquecernos todos, ¿no? Esa es la idea. Así es. Desde Calceta, Ecuador, querida amiga, te mando un fuerte abrazo, mi mayor agradecimiento y decirte que como docente estoy profundamente orgulloso de haberte tenido como estudiante en mis aulas. Muchas gracias, Enrique. Yo lo mismo, te agradezco un montón por esta oportunidad y te agradezco por tu cariño, por ofrecerme esta oportunidad de compartir con todos los latinoamericanos esta experiencia que yo he tenido. Y bueno, gracias y confíen todos en que vamos a salir adelante de todo con amor y con esperanza, poniendo nuestra fe en los niños y haciendo de ellos adultos empoderados. Un abrazo grande, querida amiga. Igual a ti, te quiero mucho. Felicidades. Igualmente, gracias, gracias. Nos seguimos viendo. Chau, chau. Ok, chao, chao. Muy bien. Espero que les haya gustado esta entrevista, haber compartido esta tertulia con esta bióloga, docente investigadora boliviana, y es un ejemplo que sinceramente tenemos que imitar. Necesitamos realmente imitar este tipo de iniciativas. Paula Coca Soto nos mostró a todos que se puede. No hace falta copiar iniciativas de otros lugares, no. Podemos tener nuestras propias iniciativas, nuestras propias herramientas pedagógicas si nos lo proponemos. Es una invitación a todos, mis queridos docentes, investigadores, público en general que escuchan este programa, que ya se está acercando a una audiencia oficial de más de 1000 suscriptores, invitarlos cordialmente a cambiar la actitud, porque cuando uno quiere, puede. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa de La Academia, Café Virtual, Científico y Cultural. Y los dejo para tomarme mi café. Adiós.